¿sí? Bien, buenas tardes. Dios les bendiga mucho, ¿sí? Damos comienzo una vez más en esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Y contentos porque podemos aprovechar este medio y realmente nos estamos informando y buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso el título ahí dice, hablemos de la voluntad de Dios. En estos tiempos de crisis y difíciles, hablar de la voluntad de Dios sé que no es fácil. Y sé que muchos se preguntarán, ¿y cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Él dice? ¿O dónde está Dios, verdad? En este momento, en este tiempo, donde tenemos que quedarnos en casa, donde no podemos congregarnos, aquellos que nos congregamos, no podemos reunir personas para poder compartir en cantidad la palabra de Dios, pero bien que Dios es sabio y bueno y podemos usar esta herramienta, ¿sí? De lo que son las redes sociales para acercarnos, ¿sí? Para conversar, para poder aquellos que nos animamos o aquellos que le estamos creyendo a Dios y hemos entendido el plan y el propósito que tenemos, ¿sí? En cuanto a hacer la voluntad de Dios. Me toca a mí como creyente y como siervo de Dios poder darte una palabra de ánimo, de fe y de esperanza, ¿sí? Es lo que hoy Dios nos demanda, más allá de que vivimos aquí en la tierra y tenemos cosas cotidianas como muchas personas, trabajar, estudiar, comer, vestir, ¿verdad? Vivir, pero también tenemos el placer de poder escudriñar la palabra de Dios y entender la voluntad de Dios, o escudriñar y investigar cuál es la voluntad de Dios. Y meditando en este día, sí, meditando en estos días, me encuentro con una palabra que la hemos leído varias veces. Y hemos hablado en las iglesias, hemos hablado en los lugares donde se reúnen muchas personas sobre esta reflexión de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y me quedó y pude ver algo lindo en ella, ¿sí? En la palabra, que también es para este tiempo, ¿sí? La palabra de Dios no va a pasar, ¿sí? La palabra de Dios va a permanecer para siempre y es ella la que tiene vida, la que nos da ánimo, la que nos da esperanza. Damos gracias a Dios por el fin de semana pasado que tuvimos en poder compartir y ministrar a la gente, ¿sí? Porque entendí que esa palabra de ministrar significa ayudar a la gente, significa amar a las personas, significa poder llevar y suplir su necesidad. Quizá en ocasiones la necesidad es un abrazo, quizá en ocasiones la necesidad es la fe que pueda crecer en nosotros, quizás a veces la necesidad es que oren por mí para traer sanidad de Dios, ¿verdad? Y recibir esa sanidad de parte de Dios, pero quizás a veces la necesidad es en el área de alimentos, y lo hemos podido hacer por la colaboración de amigos, familia y hermanos, ¿sí? Y como puse y publicamos una carta, ¿verdad? Que no sepa tu derecha de tu izquierda, ¿verdad? Lo que hace tu izquierda. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es la Biblia clarísima, de que no nos andemos jactando, pero lo hicimos para publicar, para dar gracia y para que otros se suman, ¿sí? Porque estamos planificando otra canasta en breve para poder llevar a las familias que necesitan. Nos han llamado, nos han dicho personas y una muchacha embarazada que su esposo había quedado sin trabajo. ¿Cómo le decimos? Dios te bendiga, ¿sí? Busca a Dios, orá, Dios te va a suplir. Dice Santiago, en el libro de Santiago, que tenemos que ayudar y que tenemos que ayudar su necesidad, ¿sí? A las personas. Y eso es mostrar la fe, poner la fe por obra, ¿sí? Y ahí se ve la fe. Entonces damos gracias a Dios a aquellos que colaboraron, a aquellos que nos conocen, que entienden que no lo hacemos para nosotros, sino que lo podemos mostrar y podemos ver que lo hacemos para las personas que necesitan. Y hoy quiero hablarte de la voluntad de Dios, no sin antes darte gracias, que sigas colaborando, ¿sí? Que sigas apoyando esta obra de fe y especial manera ayudar al necesitado, aquel que más
lo necesita, que no tiene, que se ha quedado sin trabajo, que por esta situación su vida cambió rotundamente y bueno, necesita. Y queremos trabajar en eso, ¿sí? Y desde casa, a través de estos medios, las redes sociales, usarla para transmitirte paz y esperanza, que todos luchamos día a día, pero nos aferramos a algo que nos trae vida y es la palabra de Dios, ¿sí? Y no queremos traer dudas, ni traer desesperanza, ni hablar cosas que no sepamos. Vamos a hablar de lo que sabemos, ¿sí? De lo que hablamos y de lo que sabemos y de lo que entendemos, eso hablamos. Lo dijo Pablo, ¿sí? Hay cosas espirituales, cosas, misterios que quizás no sepamos y te vamos a decir que no sé, ¿sí? Que no sabemos. No nos vamos a meter en terrenos donde no sabemos, pero sí te vamos a hablar de fe, de amor y de esperanza, ¿sí? Y eso es lo que Dios hoy quiere decirte. Quiere hablarte sobre eso. Sobre que no te gane el temor, sobre que no te asustes, sobre que no vivas bajo un pánico, sino que sigas adelante con la vida, pero que te acerques a Dios. Que aproveches este tiempo, que es una pausa generalizada y mundial para aquellos que estamos en casa, que creemos o que te has apartado o has dejado de ir a la iglesia y has dejado de leer la Biblia y te ha ganado el temor y no sabes qué hacer. Tomes tiempo de acercarte a Dios y leer la Biblia. Eso te va a traer vida, te va a traer vitalidad, vas a tener ánimo y vas a esperar en Dios a ver qué pasa más adelante, ¿sí? Entonces te animamos a eso, a que no pierdas la fe. Si quizás te quedó apartada por un tiempo, bueno, no pierdas la fe. Y hoy vamos a hablar, dice, quizás se ve poquito ahí, pero dice, hablemos sobre la voluntad de Dios. Y me puse a leer la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, donde 6:40 voy a leer claramente que dice cuál es la voluntad de Dios. Jesús mismo revela cuál es la voluntad del Padre. Jesús mismo revela a aquellos que le seguían, porque mucha gente lo seguía a Jesús, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba esto, ¿por qué mucha gente lo seguía? Y bueno, en ese entonces, en el capítulo 6, en el versículo 25, el título dice Jesús es el pan de vida, pero anterior a eso dice que mucha gente lo buscaba, lo observaban, veían qué hacía él, y anteriormente a eso él había alimentado a más de 5.000 personas y había dado alimento a niños y a mujeres, y eran una cantidad, más de 5.000 sin contar las mujeres y los niños, ¿sí? Y dice que después de eso los discípulos se apartaron y perdieron como de vista a Jesús. Y dice que la gente buscaba a Jesús. Entonces Jesús se encuentra en una situación que la gente le pregunta, le dice, ¿dónde estuviste? Dice, ¿dónde estabas, Rabí, que no te hemos visto? Y Jesús les dice, ¿ustedes me buscan por la comida que comieron? Dice, por el alimento que yo les di. Ustedes me buscan por eso, ¿verdad? Y Jesús les dice, trabajen, y yo resumo esto hoy, dice, preocúpense por lo que realmente te va a dar la vida eterna, ¿sí? Y es clarísimo. La gente lo seguía porque habían sido saciados y no prestaba atención en las señales que él estaba haciendo. Y en las señales, veo hoy que están escritas en la Biblia, que están aconteciendo, ¿sí? Entonces, está aquel que solamente busca el alimento o las bendiciones, vamos a decirlo así, las bendiciones de Dios, pero no está dándose cuenta de las señales que la Biblia hablan para nosotros hoy, preocuparnos, en el buen sentido, ¿verdad?, de que Él está pronto a venir. No sé si me estoy explicando, pero fue lo que realmente entendí y dije, bueno, hablemos sobre la voluntad de Dios. Y dije, ¿cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? Y Jesús en esta conversación, con toda la gente que lo seguía y que Él los exhorta y les dice, trabajen, y yo le agrego, o no le agrego, sino que lo resumo y digo, preocúpense porque por aquello que vida eterna da, ¿sí? Preocúpense por eso, por escudriñar sobre Jesús. Dice, trabajar no por la comida, estoy hablando del capítulo 6, versículo 27 del libro de Juan. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios, el Padre, ¿sí? O sea, preocúpense por el Hijo de Dios, ¿sí? En el cual Dios señaló, preocúpense por Él. Y la Biblia nos revela a Jesús, ¿sí? Entonces, seguí leyendo. Dije, es extraordinaria esta palabra, porque me exhorta a mí a no preocuparme tanto por las bendiciones de parte de Dios, sino que me dice a mí, preocupate por conocer la voluntad de Dios. Preocupate por lo que te va a dar vida eterna. Y es la palabra de Dios, la que me trae fe, esperanza y consuelo, saber que Dios está pronto a venir, que su Hijo está pronto a venir a buscarnos, ¿sí? Y esto me trae gozo, me trae alegría. El Espíritu de Dios me trae vida, me trae ánimo, me trae esperanza. Esto me da fe. Y quiero animarte a eso, ¿verdad? Quiero animarte a eso. Por eso puse el título La voluntad de Dios, el Padre. Y ahora vamos a leer el versículo 40 del capítulo 6 de Juan, que dice así. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús está hablando y le está hablando a la gente que lo seguía porque habían recibido bendición, ¿sí? Y Jesús les exhortó y le dijo, preocúpense en lo que realmente les asegura la vida eterna. Y dice, el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, ¿sí? Esta es la voluntad del que me ha enviado. Estaba leyendo el 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, dice, que todo aquel, toda persona, todo aquel, dice, todo aquel que vea al Hijo, le está diciendo a la gente que lo seguía por las bendiciones. Él los exhorta y le dicen, preocúpense por lo que le va a dar la seguridad de la vida eterna. Jesús. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y en otra versión dice, que reconozca al Hijo, que lo reconozca, porque hoy nosotros no lo vemos, pero dice la Biblia que somos bienaventurados, que sin ver, creemos, ¿verdad, amor? Somos bienaventurados, lo que estamos creyendo, sin haberlo visto, somos bienaventurados. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que reconoce al Hijo, dice, y cree en Él, ¿me sigue? Tenga vida eterna. Está la vida eterna asegurada por cuanto nosotros, y usted que está del otro lado, reconoce al Hijo de Dios y cree en el Hijo de Dios. ¿Sí? No hay más nada. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y atento, tenga vida eterna. O sea, tenemos la vida eterna asegurada. Bien, ahora, ¿cómo sucederá eso? Dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Que si de alguna manera no nos toca estar para el día de su venida, sea cual sea la manera o que nos toque partir, o aquellos aún, porque yo no lo compartí, pero voy a ver si lo puedo compartir, una reflexión muy linda y grande, habla sobre Jesús está vivo, ¿no? Y le da esperanza no solo a los que han partido, sino que les habla a aquellos que se han quedado, que tienen esperanza, los que partieron en Cristo Jesús y los que van a quedar, o los que vamos a estar para cuando Él venga, ¿sí? Les da esperanza. Y dice, y esta es la voluntad, voy a repetir varias veces esto para que le quede grabado, porque usted se pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces no nos andemos preguntando tanta cosa. Hoy en día que estamos desde casa, que agarramos la Biblia y digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres decirnos hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Si tú vienes, yo me he apartado, me he andado mal. La verdad que mi fe la dejé por el mundo, ¿sí? Y recién ahora que tengo que quedarme en casa, la estoy recuperando de a poquito. Bueno, ¿cuál es tu voluntad? Esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando del Padre, ¿sí? Dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero.
A mí me quedó impactado esto, grabado en mi corazón. ¿Sí? Me quedó impactado, me quedó grabado porque simplemente buscando a Dios en mis tiempos de oración, en mi manera de leer la Biblia, de a rato, de a mucho, de a poco, en los tiempos que tengo, que me quedan o que le doy o que me sobran, como quiera llamarle, ¿sí? Porque cada uno tiene su manera y su tiempo de buscar a Dios, o sus tiempos se lo arregla. Y hoy que tenemos un poquito más de tiempo, que estamos en casa, yo estoy trabajando aún, gracias a Dios, pero igual me hago esos tiempos. Entonces he dedicado estos tiempos que estábamos en la iglesia, bueno, vamos a usar las redes sociales para compartir una palabra. Ayer esperé y dije, no, voy a esperar a mañana, no lo voy a hacer ayer. Esta palabra la encontré ayer, en un momento. Dios me la dio y dije, qué bueno esto. Dije, no puedo creer que la voluntad de Dios sea tan sencilla y nos hemos complicado tanto la vida, ¿sí? Y nos han querido complicar tanto la vida. Que nadie te complique la vida. Tienes que tener fe y reconocer al Hijo de Dios para obtener vida eterna. Porque esa es la voluntad de Dios el Padre, no hay otra. Esa es la voluntad de Dios el Padre, ¿sí? Lo está hablando Jesús y a mí me encanta porque Él está haciendo referencia a mucha gente que lo seguía porque había sido saciado su estómago y habían visto las bendiciones de Dios, ¿sí? Y hay mucha gente, y quiero ser sensible, ¿verdad? Para que mucha gente entienda, que ha buscado a Dios por las bendiciones, ¿sí? Por lo que Dios le podía dar, por lo que Dios le podía retribuir. Pero acá está claramente Jesús exhortando a toda esa gente para que se preocupen por lo que realmente les va a dar la vida eterna, ¿sí? Reconocer al Hijo de Dios como Señor y Salvador de su vida y creer en Él, ¿sí? Lo dice Él, yo no lo estoy inventando y no estoy sacando de contexto lo que Él dice, porque yo puedo ver lo que Él dice acá, lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra revelada para nosotros, para aquellos que le entendemos, que le creemos y que queremos decir, Señor, quiero saber qué dices tú hoy, en este tiempo. ¿Cómo puedo transmitirle fe y esperanza a aquellos que están preocupados, temerosos, amargados, que no saben cómo van a seguir adelante? Hay que esperar en Dios, nada más. Pero acá Jesús aclara algo y dice, bueno, a ver, sé que mucha gente me siguió por las bendiciones que quizás creían que yo les podía dar. Sí, yo puedo bendecir, dice Dios, ¿verdad? Yo puedo bendecir. Pero dice Jesús, en este tiempo, no te preocupes tanto por las bendiciones. Más bien preocúpense, o trabajen, como dice acá en la Reina Valera, dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y Él está hablando de que Él es el pan de vida. Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos. Él alimenta nuestra vida espiritual, alimenta nuestra fe, Él alimenta la esperanza, Él alimenta lo que realmente nosotros necesitamos hoy en día, ¿sí? No andar temerosos, no andar preocupados por lo que va a pasar, si nos toca, si no nos toca, si viviremos, si no viviremos. Él dice, preocupate por lo que realmente te da vida eterna. Y lo que realmente te da vida eterna es reconocer al Hijo de Dios y creer en Él. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que hay un gatito ahí. Así que, no sé, no quiero agregar más nada. Quiero que no sea muy largo este video, ¿verdad? Para que te puedas tomar un tiempo y puedas meditar en ella, ¿sí? Puedas meditar en la Biblia y creer realmente que esta es la voluntad de Dios. No porque lo dice Andrés, sino porque realmente está escrito en la Biblia. Y hoy Dios me lo ha revelado de una manera muy particular y muy sensible a hoy, a lo que hoy la sociedad, el mundo entero está viviendo, ¿sí? Así que si esto te ha traído bendición para tu vida, te invito a que puedas compartir este video, ¿sí? Porque quizás hay muchos videos y muchos siervos estamos compartiendo por las redes sociales y estamos hablando de lo que creemos que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, que puedas compartir. Quizás hay otro que realmente está ahí, otra persona está alejada, se apartó, no sabe qué hacer, la fe, me cuesta encontrarme con Dios nuevamente. Bueno, esto es sencillo, ¿sí? Es sencillo, es reconocer al Hijo de Dios como Señor y Salvador de tu vida, encontrar la paz que necesitas, Él te la puede dar y
y cree en el Hijo de Dios. Cree en el Hijo de Dios, ¿sí? Cree en el Hijo de Dios para que la vida eterna venga a tu vida, te traiga seguridad sobre eso, porque solamente Él te la puede dar, esa seguridad te la puede dar Él. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero, y estamos cercano a eso, ¿sí? Cercano a eso. Entonces te animo a que confíes en la Biblia, a que confíes en la palabra de Dios, a que confíes en la voluntad de Dios, a que confíes en lo que Él dice, ¿sí? Así que te animo a buscar a Dios, te animo a compartir esta reflexión, ¿sí? A compartir esta reflexión con amigos, con Facebook, que no te avergüences, que uses las redes sociales. Si eres un creyente apasionado por Dios, tienes que compartir la Biblia, tienes que anunciar lo que Él dice, ¿sí? No tienes que esconder tu fe, es tiempo de que la luz que tienes la pongas en alto. Dice, ¿cómo hago? Y bueno, no puedo salir a la calle, ¿cómo hago? Bueno, usa las redes sociales, ¿sí? No tengas vergüenza. Yo soy un sinvergüenza, ¿sí? De querer compartir lo que creo que Dios nos habla y que creo lo que Dios nos trae vitalidad a nuestro espíritu. Porque sin duda que todos día a día vivimos ese desánimo que viene quizás de lo que hoy está sucediendo, ¿verdad?, en el mundo, pero no va a poder tomar nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra de Dios y eso nos trae esperanza y nos dice, bueno, anuncien lo que es sencillo y no es difícil, ¿sí? Así que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Me hace seña mi esposa que pida colaboración, ¿sí? Para hacer las canastas, ¿sí? Para la canasta, dada que la información de la soya, y estamos perfectamente de acuerdo, ¿sí? Las ollas dice que aglomeran muchas personas. Está bien, hay mucha gente que necesita. Es mi pensar, nada más. Entonces las canastas van a traer una función más equitativa en cuanto a que la gente se quede en la casa, ¿sí? Entonces armar una canasta y solamente 2 o 3 personas puedan hacer el recorrido de levantar los alimentos no perecederos que la gente quiera donar, que ahora dice voy a donar, ¿sí? Con Casa de Dios o con estas personas que quieren hacer canastas para ayudar a las personas, ¿sí? Entonces te invito a que puedas comunicarte con nosotros, ¿sí? Ahí va a salir el número, en Facebook de Casa de Dios está el número para que te puedas comunicar. Como una persona se comunicó y estaba necesitada y le armamos una canasta rápida y se la llevamos. Ahora hay otra que necesita y queremos armar una rápida y urgente para llevársela, ¿sí? Y bueno, que sigas colaborando con alimentos, que sigas colaborando con lo que puedas, con lo que tengas. Si has cobrado, si tienes ganas de traer y decir, bueno, esto es para comprar alimentos, bueno, tené confianza que hay personas que van a hacer lo correcto, no van a usarlo para otra cosa, ¿sí? Así que Dios te bendiga y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque hoy, Señor amado, hemos hablado de la voluntad del Padre. Hemos hablado de cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, Señor. Quizás muchas veces nos rompimos la cabeza en querer conocer cuál era tu voluntad, pero es tan sencilla, Señor, que tu Hijo Jesús nos ha revelado, Señor amado. Está aquí en tu palabra, nos ha revelado cuál es la voluntad del Padre, que creamos en el Hijo, Señor, que reconozcamos al Hijo de Dios que tú enviaste, Señor, como el pan de vida para nosotros y que le creamos a Él, Señor, para así tener la vida eterna, Señor amado, y para el día postrero, Señor amado, tú nos puedas resucitar. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias y declaramos bendición, declaramos paz, declaramos tu seguridad, Señor, sobre las personas que han sido atacadas a través del temor, del miedo y de aquello que les afana, Señor amado, el no poder tener. Padre, que te podamos tener a ti. Es lo que declaro para la gente que nos está viendo, Señor. Que encuentren la paz, la seguridad, la esperanza y la fe puesta solamente en ti, Jesús. Les bendigo y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Amén y amén.